En 1948, en una excavación en el desierto de Siria, un arqueólogo metió la pala en la tierra y encontró un hueso. No era un hueso ordinario, era un fémur humano, completo, perfectamente conservado, pero tenía un problema: medía 94 centímetros. Para que entiendas lo que eso significa, el fémur de un hombre adulto promedio mide 45 centímetros. El ser al que pertenecía ese hueso medía, en vida, aproximadamente 4 metros con 20 centímetros de altura. El arqueólogo tomó fotografías, escribió un reporte, lo envió a su institución, y entonces algo muy extraño sucedió. El reporte desapareció, las fotografías desaparecieron, el hueso desapareció, y nadie en ningún registro oficial volvió a mencionar esa excavación jamás. Esto no es una leyenda, esto no es mitología, esto es el patrón que se repite en 12 países distintos, en 5 continentes diferentes, durante los últimos 120 años de arqueología moderna. Alguien está borrando la evidencia. Y hoy vamos a reconstruirla pieza por pieza. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a cambiar permanentemente la forma en que lees cualquier texto antiguo, cualquier registro arqueológico, cualquier historia oficial que te hayan enseñado desde la escuela. Porque hay un expediente que los museos más importantes del mundo no quieren abrir. Un expediente que contiene más de 200 hallazgos arqueológicos documentados, fotografiados y luego catalogados como no aptos para exhibición pública. Un expediente que conecta la Biblia, los textos sumerios, los registros egipcios, las tradiciones orales de los nativos americanos, los grabados mayas y los manuscritos tibetanos en una sola conclusión que la ciencia oficial lleva un siglo evitando pronunciar en voz alta: que antes del diluvio esta tierra fue habitada por una especie que no era completamente humana, y que esa especie dejó huellas físicas, estructurales, genéticas y escritas que siguen existiendo hoy, distribuidas estratégicamente entre instituciones que tienen el poder suficiente para decidir qué parte de la historia te mereces conocer. Hoy abrimos ese expediente. Para entender lo que realmente está en juego, necesitamos establecer primero una cosa fundamental que la mayoría de los documentales y los canales de historia nunca te dicen directamente. El registro arqueológico oficial tiene agujeros, no pequeños agujeros, no errores menores de datación o imprecisiones en la traducción, agujeros del tamaño de civilizaciones enteras. Y no es porque los arqueólogos sean incompetentes, es porque el sistema de clasificación y publicación de hallazgos arqueológicos funciona de una manera que muy poca gente fuera de la academia conoce. Cuando un arqueólogo encuentra algo, el hallazgo pasa por un proceso de revisión institucional antes de ser publicado. Ese proceso lo controlan 3 tipos de organismos: la universidad o institución que financió la excavación, el gobierno del país donde se realizó, y en muchos casos, los organismos internacionales como la UNESCO, que regulan el patrimonio arqueológico mundial. Cualquiera de esos 3 puede clasificar un hallazgo como pendiente de análisis adicional. Y pendiente de análisis adicional es la frase más peligrosa en la historia de la arqueología, porque no tiene fecha de vencimiento. Un hallazgo puede estar pendiente de análisis adicional durante 40 años. Durante 80, para siempre. En 1976, el Smithsonian Institution, el museo más grande y más financiado del mundo, recibió una carta formal de investigadores independientes solicitando acceso a una colección de esqueletos humanos anómalos que habían sido catalogados entre 1890 y 1920 durante excavaciones en los túmulos funerarios del Medio Oeste estadounidense. Los registros originales de esas excavaciones, publicados en los reportes anuales del Bureau of American Ethnology, mencionaban específicamente restos humanos de entre 2,5 metros y 3 metros de altura, algunos con doble fila de dientes, algunos con 6 dedos en cada mano.
La respuesta del Smithsonian a esa carta de 1976 fue directa y documentada. Los especímenes ya no podían localizarse en la colección. 200 años de excavaciones, miles de especímenes catalogados, y los más anómalos, los que no encajaban en el modelo, simplemente ya no podían localizarse. No robados, no destruidos, simplemente no localizables. Pero volvamos al principio. Porque para entender por qué esos huesos importan, necesitamos entender de dónde vienen. Necesitamos ir al texto más antiguo que describe a estos seres con precisión suficiente para que un biólogo moderno pudiera identificarlos. Y ese texto no es la Biblia. La Biblia menciona a los Nefilim en 6 palabras. Había gigantes en la tierra en aquellos días. 6 palabras, sin descripción física, sin contexto biológico, sin explicación de origen o extinción. El texto que los describe con precisión quirúrgica es el Libro de Enoc. El Libro de Enoc es uno de los documentos más fascinantes y más deliberadamente ignorados de toda la literatura antigua. Fue excluido del canon bíblico en el siglo IV de nuestra era, durante el Concilio de la Odisea. La Iglesia etiópica es la única tradición cristiana que nunca lo excluyó, y es por eso que las copias más completas del texto sobrevivieron en Etiopía, en monasterios de las montañas del norte del país, donde fueron encontradas por el explorador escocés James Bruce en 1773. Bruce trajo 3 copias manuscritas a Europa. Los académicos europeos las ignoraron durante décadas, considerándolas apócrifas, palabra que en la práctica académica funciona como un sello de no abrir. Pero en 1947 ocurrió algo que cambió todo. En las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto revelaron algo que la Iglesia no podía ignorar. Entre los textos encontrados había fragmentos del Libro de Enoc en arameo, el idioma original, datados entre el siglo III y el siglo I antes de nuestra era. Esto significaba una sola cosa. El Libro de Enoc era contemporáneo de los textos que sí entraron en el canon bíblico. No era una invención posterior, no era una falsificación medieval. Era tan antiguo como los libros que sí se permitió que leyeras. ¿Por qué lo excluyeron entonces? Esa es la pregunta que deberías estar haciéndote ahora mismo. Y la respuesta está en lo que el Libro de Enoc dice sobre los Nefilim, que la Biblia convenientemente omite. El Libro de Enoc no describe a los Nefilim como gigantes vagos y mitológicos. Los describe como el resultado biológico específico de un cruce entre 2 poblaciones genéticamente distintas. Los llama los hijos de los vigilantes y dedica capítulos enteros a describir las características físicas de su descendencia. Estatura anormal, estructura ósea diferente, necesidades calóricas extraordinarias que los hacían consumir recursos a una velocidad que las poblaciones humanas normales no podían sostener, y una agresividad que el texto describe no como una característica de personalidad, sino como una característica biológica, instintiva, integrada en su fisiología. Ahora bien, aquí es donde este expediente se vuelve incómodo para la ciencia moderna, porque en 2010, el proyecto del genoma neandertal, dirigido por el paleogenetista Svante Pääbo en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, publicó un resultado que sacudió silenciosamente los fundamentos de la paleoantropología. Los seres humanos modernos, fuera de África, tienen entre un 1 y un 4% de ADN neandertal en su genoma. Esto tiene una sola explicación posible. En algún momento del pasado, Homo sapiens y Homo neanderthalensis se reprodujeron entre sí y tuvieron descendencia fértil. 2 especies distintas, un cruce documentado genéticamente. Una población híbrida cuyas características biológicas combinaban rasgos de ambos ancestros. La ciencia confirmó en 2010 lo que el Libro de Enoc describía hace más de 2000 años. Pero la ciencia lo llamó flujo génico entre poblaciones arcaicas. Y el Libro de Enoc lo llamó Nefilim. La diferencia entre esas 2 descripciones no es científica,
es política. Porque si el libro de Enoc tenía razón sobre la biología del cruce, la pregunta que nadie en la academia quiere responder en voz alta es la siguiente: ¿sobre qué más tenía razón? ¿Sobre el tamaño? ¿Sobre las características físicas? ¿Sobre el proceso de extinción que el texto describe con una precisión que no encaja con la idea de que fue escrito por pastores del desierto sin conocimiento científico? Y aquí está la pieza que conecta todo lo que vamos a ver hoy. El texto sumerio, conocido como la Lista Real de Sumer, una tablilla de arcilla encontrada en Nippur y datada alrededor del 2100 antes de nuestra era, contiene algo que los historiadores llevan un siglo tratando de explicar sin éxito. La lista enumera los reyes que gobernaron antes del Gran Diluvio y les asigna reinados de miles de años. El primer rey, Alulim de Eridu, reinó durante 28.800 años. El segundo, Alalgar, durante 36.000 años. En total, 8 reyes antediluvianos gobernaron durante 241.200 años combinados. Los historiadores convencionales llaman a estos números ceremoniales o mitológicos. Los descartan como hipérbole religiosa. Pero hay un problema con ese descarte. La lista cambia de registro con una precisión quirúrgica exactamente en el punto del diluvio. Después del diluvio, los reyes listados tienen reinados de décadas, de años. Reinados perfectamente humanos, perfectamente verificables con otros registros arqueológicos de la región. La misma lista, el mismo formato, el mismo escriba o la misma tradición escribal. Pero antes del diluvio, reinados de milenios. Después del diluvio, reinados humanos. ¿Por qué cambiaría el mismo texto, con el mismo formato, de una escala completamente distinta exactamente en el momento del diluvio si todo fuera simplemente mitología ceremonial? A menos que el cambio de escala no sea mitología. A menos que el cambio de escala sea el registro de un cambio biológico real, un cambio en la longevidad de los seres que gobernaban, un cambio que ocurrió exactamente cuando el texto dice que ocurrió, exactamente cuando el diluvio separó dos mundos, el mundo de antes y el mundo que quedó después. Estamos apenas comenzando a abrir este expediente, y ya hay demasiadas coincidencias para seguir llamándolas coincidencias. Detente un momento, porque necesito que entiendas exactamente en qué punto estamos. Acabamos de establecer 3 cosas que ningún canal de historia convencional va a poner juntas en el mismo video. Primero, el registro arqueológico tiene hallazgos físicos, documentados, fotografiados y catalogados de restos humanos con proporciones imposibles según el modelo oficial. Hallazgos que desaparecen sistemáticamente de las colecciones institucionales con la misma excusa: no localizables. Segundo, el libro de Enoc, excluido del canon bíblico en el siglo IV, pero confirmado como contemporáneo de los textos canónicos por los rollos del Mar Muerto, describe un cruce biológico entre 2 poblaciones genéticamente distintas, cuyo resultado fue una especie híbrida con características físicas anómalas. Y en 2010, la genética moderna confirmó que ese cruce ocurrió. Tercero, la lista real de Sumer cambia de escala exactamente en el punto del diluvio, como si el escriba estuviera registrando no mitología sino biología. La biología de seres que vivían miles de años antes del evento. Y décadas después. Eso no es una coincidencia. Eso es un patrón. Y los patrones no aparecen en los datos por accidente. Pero ahora viene la parte que va a incomodarte de verdad. Porque hasta aquí hemos hablado de textos, de huesos desaparecidos, de genética. Lo que viene ahora son las estructuras. Hay una pregunta que los ingenieros de construcción modernos llevan décadas intentando responder y que ninguno ha podido responder satisfactoriamente. No es una pregunta filosófica, no es una pregunta religiosa, es una pregunta técnica, concreta, medible.
¿Cómo movieron las piedras? Y antes de que pienses que ya sabes la respuesta, necesito que elimines todo lo que crees saber sobre este tema, porque la respuesta oficial que te han dado, rampas, palancas, rodillos, decenas de miles de esclavos, esa respuesta tiene un problema matemático que ningún ingeniero ha podido resolver. En Baalbek, en el Líbano actual, hay 3 bloques de piedra caliza en la base de un templo romano que pesan entre 800 y 1000 toneladas cada uno. 1000 toneladas. Para que entiendas esa cifra, la grúa más poderosa que existe en el mundo hoy, la Liebherr LTM 11200-9.1, tiene una capacidad de carga máxima de 1200 toneladas bajo condiciones perfectas de operación. Una sola grúa, la más poderosa del planeta, podría mover uno de esos bloques. Apenas, pero los bloques de Baalbek no solo fueron movidos, fueron transportados desde una cantera a 1 kilómetro de distancia, fueron levantados a una altura de 8 metros y fueron colocados con una precisión milimétrica sobre una superficie que lleva 2000 años sin moverse 1 centímetro. Con una grúa moderna, ese proceso requeriría semanas de preparación, un equipo de ingenieros especializados y una infraestructura de apoyo que incluye caminos reforzados capaces de soportar ese peso. Los constructores de Baalbek no tenían nada de eso, y sin embargo los bloques están ahí, colocados con una precisión que desafía no solo la tecnología disponible en la época romana, sino la tecnología disponible hoy sin maquinaria pesada especializada. Pero Baalbek no es el caso más extremo. En la cantera misma, a unos metros de donde fueron extraídos los 3 bloques del templo, hay un 4º bloque que nunca fue movido. Se llama la Piedra del Sur. Pesa 1650 toneladas. 1650 toneladas de roca caliza, parcialmente extraída de la roca madre, lista para ser movida, abandonada en la cantera como si alguien hubiera dejado el trabajo a medias. ¿Por qué la abandonaron? ¿Qué ocurrió para que los constructores dejaran una piedra de esa magnitud a medio extraer y no volvieran jamás a buscarla? La respuesta oficial es: no sabemos. Llevamos 2000 años mirando esa piedra y la respuesta oficial sigue siendo: no sabemos. Y aquí está la incógnita real que quiero que cargues contigo durante el resto de este video. Baalbek no es una anomalía aislada, es parte de una red de estructuras distribuidas en todos los continentes, construidas con bloques de peso imposible, con precisión imposible, en épocas en las que, según el modelo oficial, los humanos apenas sabían trabajar el metal. Sacsayhuamán, en Perú. Bloques de hasta 300 toneladas encajados sin mortero con tolerancias de menos de medio milímetro. Puma Punku, en Bolivia. Bloques de andesita y diorita, 2 de los materiales más duros de la corteza terrestre, cortados con ángulos perfectos de 90 grados y ranuras de precisión que los fabricantes modernos de maquinaria industrial reconocen como imposibles de replicar sin herramientas de carburo o diamante. Los megalitos de Giza. No la pirámide en sí, sino la subestructura del Templo del Valle, donde bloques de 200 toneladas fueron colocados con una precisión que el ingeniero civil Chris Dunn documentó como equivalente a las tolerancias de fabricación de componentes aeroespaciales modernos. Göbekli Tepe, en Turquía, 12.000 años de antigüedad. Pilares de caliza de hasta 20 toneladas decorados con bajorrelieves de una complejidad técnica y artística que no debería existir en una civilización que, según el modelo oficial, todavía no había inventado la agricultura. Y todos estos sitios tienen 2 cosas en común. La primera, los bloques más grandes y más precisamente trabajados están siempre en las capas más profundas, las más antiguas, no en las más recientes. La segunda, en las tradiciones orales y escritas de todas las culturas que habitaron cerca de esos sitios, hay una referencia consistente a constructores que no eran humanos ordinarios, que eran más grandes, que vivían más tiempo, que poseían un conocimiento que desapareció con ellos. Los incas llamaban a los constructores originales de Sacsayhuamán los viracochas.
seres de gran estatura que llegaron antes de los humanos actuales y enseñaron las artes de la construcción antes de desaparecer. Los mayas llamaban a sus constructores originales los Bacabs, gigantes que sostenían el cielo en las 4 esquinas del mundo antes del diluvio. Los egipcios tenían los Shem-Suhor, los seguidores de Horus, una línea de gobernantes prediluvianos que el papiro de Turín, el registro más completo de la realeza egipcia, lista antes de los faraones humanos con reinados de cientos y miles de años. Exactamente como la lista real de Sumer, exactamente el mismo patrón, en culturas separadas por océanos, sin contacto posible entre ellas según el modelo oficial. El mismo patrón de memoria cultural que dice, antes del diluvio los gobernantes no eran como nosotros. Necesito que te hagas 3 preguntas ahora mismo, no para respondérmelas a mí, para respondértelas a ti. Primera pregunta. Si los constructores de Baalbek, de Sacsayhuamán, de Pumapunku, eran seres humanos ordinarios con tecnología primitiva, ¿por qué ningún equipo de ingeniería moderna ha podido replicar esas estructuras con tecnología actual sin maquinaria pesada? No teóricamente, prácticamente. ¿Por qué nadie lo ha hecho? Segunda pregunta. Si las tradiciones culturales de civilizaciones sin contacto entre sí, en todos los continentes, guardan el mismo recuerdo de constructores gigantes prediluvianos con longevidad extraordinaria, ¿cuál es la probabilidad estadística de que todas esas culturas independientes hayan inventado el mismo mito específico por separado? Tercera pregunta. Si el libro de Enoc fue excluido del canon bíblico precisamente porque describía en detalle a los Nefilim y a los vigilantes, y si los rollos del Mar Muerto confirmaron que ese texto era contemporáneo de los libros que sí se permitieron, ¿quién tomó la decisión de excluirlo? ¿Y qué sabían que no querían que supieras? Escribe en los comentarios cuál de estas 3 preguntas te parece más incómoda. Porque la respuesta más honesta que puedo darte es que no hay una respuesta oficial satisfactoria para ninguna de las 3. Y eso es exactamente el problema. Ahora vamos a la evidencia que más incomoda a la arqueología convencional. No porque sea la más espectacular, sino porque es la más difícil de descartar. Es la evidencia genética. En 2017, el equipo del genetista Brian Forster publicó los resultados de un análisis de ADN mitocondrial realizado sobre cráneos elongados encontrados en la región de Paracas, en la costa sur del Perú. Los cráneos de Paracas son conocidos desde que el arqueólogo peruano Julio Tello los descubrió en 1928. Son más de 300 cráneos con una elongación craneal que excede significativamente lo que produce la deformación craneal intencional, práctica documentada en múltiples culturas antiguas. La deformación craneal intencional, la que se logra vendando la cabeza de un bebé durante meses, cambia la forma del cráneo pero no su volumen. El volumen de un cráneo humano adulto promedio es de entre 1.200 y 1.400 centímetros cúbicos. Los cráneos de Paracas tienen volúmenes de entre 2.200 y 2.800 centímetros cúbicos. No son cráneos deformados, son cráneos más grandes, pero el resultado del análisis de ADN fue lo que convirtió este caso en un problema real para la arqueología convencional. El ADN mitocondrial de los cráneos de Paracas mostró haplogrupos que no corresponden a ninguna población nativa americana conocida. No corresponden a ninguna población asiática de la que podrían descender los primeros americanos. No corresponden a ninguna población europea que pudiera haber llegado en tiempos coloniales. Los haplogrupos encontrados tenían similitudes parciales con poblaciones del cercano Oriente y del Cáucaso, pero con mutaciones que los investigadores describieron como desconocidas en ninguna otra muestra humana o de homínido hasta la fecha. Mutaciones desconocidas, en cráneos con volumen craneal imposible, encontrados junto a estructuras construidas con bloques de 300 toneladas colocados con precisión milimétrica. La respuesta de la arqueología convencional fue predecible. El estudio no fue publicado en una revista académica revisada por pares.
Los investigadores carecían de credenciales institucionales suficientes. La metodología era cuestionable. Todo eso puede ser cierto. Pero hay una cosa que la arqueología convencional no ha hecho en los 7 años desde que ese análisis fue publicado. No ha realizado su propio análisis de ADN de los cráneos de Paracas con metodología institucional y credenciales reconocidas. Tiene los cráneos, tiene la tecnología, tiene el financiamiento. No lo ha hecho. Y el silencio de la institución dice más que cualquier resultado de laboratorio. Porque si el análisis de Forster fuera simplemente incorrecto, la forma más eficiente de demostrarlo sería realizar el análisis correcto y publicar los resultados. Ese análisis correcto no existe. Ahora conectemos esto con algo que ocurrió en el otro extremo del planeta, en un momento completamente distinto de la historia, con una tecnología completamente distinta. En 2003, el genetista Spencer Wells, entonces director del proyecto genográfico del National Geographic, publicó los resultados de un análisis genético masivo de poblaciones humanas de todo el mundo. El objetivo declarado del proyecto era trazar las rutas de migración de los humanos modernos desde África hacia el resto del planeta. Lo que encontraron, entre otras cosas, fue una anomalía en el cromosoma Y de ciertas poblaciones del Oriente Medio y el Mediterráneo Oriental. Una anomalía que los genetistas llaman un cuello de botella genético. Un cuello de botella genético ocurre cuando una población sufre una reducción drástica en su número, tan drástica que la diversidad genética de toda la especie queda reducida a la diversidad de ese pequeño grupo de supervivientes. El análisis de Wells mostró que la humanidad pasó por un cuello de botella genético severo hace aproximadamente entre 10.000 y 12.000 años. El número de individuos que sobrevivieron ese cuello de botella, según los cálculos del modelo genético, era de entre 1 y 10.000 individuos reproductivos en todo el planeta. 10.000 personas en todo el planeta. Hace 12.000 años, en el periodo exacto en que las tradiciones culturales de todos los continentes colocan el diluvio. La genética moderna confirmó que algo casi extinguió a la humanidad hace 12.000 años. La ciencia lo llama un cuello de botella poblacional. El libro de Génesis, el poema de Gilgamesh, los textos védicos de la India, las tradiciones orales de los nativos americanos, los mitos de inundación de las culturas del Pacífico, todos lo llaman el diluvio. Y aquí está la pregunta que nadie en la ciencia oficial quiere responder directamente. Si casi todos los humanos murieron hace 12.000 años, ¿qué pasó con los que no eran completamente humanos? ¿Qué pasó con los híbridos? ¿Qué pasó con los nefilim? Hay 3 posibilidades, y cada una de ellas cambia completamente la historia que te han contado sobre quiénes somos y de dónde venimos. La primera posibilidad es que murieron en el diluvio junto con casi todo lo demás, que el evento los extinguió, que lo que llamamos la historia humana comenzó después de ese punto de quiebre con los pocos miles de supervivientes completamente humanos. La segunda posibilidad es que algunos sobrevivieron, que los gigantes que aparecen en los textos bíblicos posteriores al diluvio, Goliat, el rey Og de Basán, los anaseos de Hebrón, son los descendientes degenerados de esa línea. Que la Biblia está documentando no una mitología, sino la extinción gradual de una especie, exactamente como describimos la extinción del mamut o del tigre dientes de sable. La tercera posibilidad es la más perturbadora de las 3, y es la que ningún canal, ningún documental, ningún libro académico se ha atrevido a formular directamente. La tercera posibilidad es que no se extinguieron, que se mezclaron, que el 1 a 4% de ADN neandertal que todos los humanos fuera de África llevamos en nuestro genoma no es el único legado genético de ese cruce antiguo, que hay algo más en nuestro ADN, algo que todavía no hemos identificado porque no sabemos exactamente qué estamos buscando,
algo que podría explicar por qué ciertas líneas de la humanidad, en ciertos periodos históricos, en ciertos lugares geográficos, produjeron de forma consistente individuos con capacidades cognitivas, físicas o intuitivas que excedían significativamente el promedio de su época y su entorno. Esa pregunta no tiene respuesta todavía, pero el expediente sigue abierto. Y en el siguiente bloque vamos a ir al lugar donde la evidencia física es tan concreta, tan verificable y tan imposible de descartar que incluso los arqueólogos más escépticos han tenido que bajar la voz. Hay un lugar en el mapa que la arqueología convencional lleva décadas intentando explicar y que cada vez que lo intenta termina generando más preguntas de las que responde. No está en Egipto, no está en Mesopotamia, no está en ninguno de los lugares que aparecen en los documentales de historia que conoces. Está en el Valle del Jordán. Y lo que encontraron ahí en 2021 obligó a un grupo de científicos de la Universidad de California a publicar un estudio en Scientific Reports, una de las revistas académicas más rigurosas del mundo, con una conclusión que ninguno de ellos habría firmado 10 años antes. Ya hablamos de Sodoma en el análisis del tercer guión. Pero lo que no te conté entonces, porque lo estábamos guardando para aquí, es lo que ese estudio dice sobre el tiempo. El evento de Tel el Hammam, que es el nombre técnico que los investigadores dieron a la destrucción de ese sitio, ocurrió aproximadamente en el año 1650 antes de nuestra era. Eso es importante. Memoriza esa fecha, porque hay otro dato en el registro arqueológico de la misma región que encaja con esa fecha de una manera que debería estar en todos los titulares de todos los medios científicos del mundo y que sin embargo no está en ninguno. En el año 1650 antes de nuestra era, la región del Mar Muerto, que hasta ese momento era una de las zonas más densamente pobladas y agrícolamente productivas del Levante, se despobló completamente. No parcialmente, completamente. Los arqueólogos llaman a este fenómeno el Bronce Medio II tardío, y es uno de los colapsos poblacionales más abruptos y más inexplicados del registro arqueológico del Medio Oriente. En un periodo de tiempo que los estratos arqueológicos sugieren fue extraordinariamente breve, quizás de días o semanas, todas las ciudades en un radio de 25 kilómetros alrededor del sitio de Tel el Hammam fueron abandonadas simultáneamente. No invadidas, no conquistadas, no reemplazadas por otra cultura, abandonadas, y la tierra permaneció prácticamente deshabitada durante los 600 años siguientes. 600 años, ninguna sequía produce eso, ninguna invasión produce eso, ninguna enfermedad produce ese patrón específico de abandono simultáneo seguido de 600 años de tierra vacía. Pero una explosión aérea con potencia equivalente a 1000 bombas de Hiroshima, que contamina el suelo con sal del Mar Muerto, a una concentración que hace la agricultura imposible durante generaciones, sí produce exactamente ese patrón. La Biblia describe la destrucción de Sodoma y Gomorra en el libro del Génesis, capítulo 19, y hay una frase en ese capítulo que durante siglos fue leída como metáfora poética, y que ahora, a la luz del estudio de Tel el Hammam, tiene una lectura completamente distinta. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. El humo de un horno. No las llamas de un incendio, no las nubes de una tormenta. El humo de un horno. Quien escribió eso estaba describiendo lo que veía desde una posición elevada, a suficiente distancia para observar el evento completo, y lo comparó con lo más cercano que tenía en su marco de referencia para describir una columna de humo que sube verticalmente desde el suelo a enorme altitud con una temperatura extraordinaria. En 1945, los observadores que vieron detonar la primera bomba atómica en el desierto de Nuevo México describieron exactamente eso. Una columna de humo que subía como el humo de un horno. La misma imagen. 3600 años de diferencia.
Pero volvamos a los gigantes, porque hay una conexión entre Sodoma y los Nefilim que el texto bíblico establece explícitamente y que casi nadie ha conectado con la evidencia arqueológica de Tel el Hammam. En el capítulo 14 del Génesis, 4 capítulos antes de la destrucción de Sodoma, hay una lista de los pueblos que habitaban esa región. Entre ellos están los Refaitas, los Susitas, los Emitas y los Horeos. El texto describe a los Emitas específicamente como un pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos. Los anaseos son la misma tribu de gigantes que los espías de Moisés describirán generaciones después cuando digan: «Nos veíamos a nosotros mismos como langostas, y así nos veían ellos». En la región exacta donde el estudio de 2021 encontró evidencia de una explosión de potencia nuclear, el texto bíblico coloca 4 capítulos antes de la destrucción una concentración de poblaciones de estatura anormal. ¿Es coincidencia que el evento que destruyó esa región ocurriera precisamente donde el texto coloca la mayor concentración de descendientes de los Nefilim? ¿O el evento fue dirigido específicamente a esa concentración? Esa pregunta no tiene respuesta en el registro arqueológico actual. Pero la pregunta existe, y una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Ahora quiero llevarte a un lugar completamente diferente, a un continente diferente, a una civilización que no tenía ningún contacto posible con el Medio Oriente según el modelo histórico oficial, y que sin embargo guarda el mismo expediente, con los mismos detalles, en el mismo orden cronológico. Los textos mayas del Popol Vuh, el libro sagrado de los quichés de Guatemala, describen la creación de la humanidad actual como el resultado de un proceso de múltiples intentos fallidos. Antes de los humanos actuales, hechos de maíz según el texto, los dioses creadores intentaron fabricar seres racionales con barro y luego con madera. Los seres de madera son los más relevantes para este expediente. El Popol Vuh los describe como seres que tenían forma humana, hablaban, pensaban y construían, pero que carecían de algo esencial que los hacía imperfectos. Y los dioses los destruyeron con un gran diluvio. Hasta aquí podría ser mitología paralela. Culturas distintas inventando historias similares sobre la creación. Pero el Popol Vuh agrega un detalle que cambia todo. Dice que algunos de los seres de madera sobrevivieron y que sus descendientes todavía existen. El texto los llama los monos del bosque. Generaciones de estudiosos mayas interpretaron eso como una explicación mitológica del origen de los simios. Una historia para explicar por qué los monos se parecen a los humanos. Pero hay otra lectura posible. Una lectura que encaja con lo que la genética moderna sabe sobre el cruce entre Homo sapiens y las especies arcaicas. ¿Qué pasaría si los seres de madera del Popol Vuh no son una metáfora del origen de los monos, sino el registro cultural de una población híbrida que sobrevivió el diluvio en estado degenerado? Una población cuyos descendientes, generación tras generación, fueron perdiendo las características que los hacían extraordinarios hasta quedar reducidos a algo que los humanos posteriores ya no reconocían como iguales. El Popol Vuh fue escrito en el siglo XVI de nuestra era, pero los mayas mismos insistían en que era la transcripción de una tradición oral infinitamente más antigua. Una tradición que guardaba el mismo recuerdo que el libro de Enoc, que la lista real de Sumer, que el papiro de Turín. El recuerdo de que antes del diluvio los seres que gobernaban y construían no eran como los humanos que vinieron después. Ahora quiero que prestes atención a algo que nunca aparece en los documentales de historia, pero que está en el registro académico, en publicaciones revisadas por pares, disponible para cualquiera que sepa exactamente qué buscar. Se llama el problema de la aceleración cognitiva. La cognición humana, medida a través del registro arqueológico por la complejidad de las herramientas, el arte, la organización social y la escritura, no aumentó gradualmente como predice el modelo evolutivo estándar. Aumentó en saltos abruptos
inexplicados, que ocurrieron en periodos de tiempo demasiado cortos para ser explicados por selección natural ordinaria. El primero ocurrió hace aproximadamente 70.000 años, lo que los paleoantropólogos llaman el gran salto adelante. De repente, sin transición gradual visible en el registro arqueológico, los humanos comenzaron a producir arte figurativo, instrumentos musicales, armas de largo alcance y evidencia de pensamiento simbólico complejo. El segundo ocurrió hace aproximadamente 12.000 años, justo después del cuello de botella genético, justo en el periodo que todas las tradiciones culturales del mundo asocian con el diluvio. En un periodo de tiempo extraordinariamente breve, los supervivientes comenzaron a construir estructuras monumentales, a domesticar plantas y animales, a desarrollar sistemas de escritura y a organizar sociedades complejas con jerarquías, especialización del trabajo y comercio a larga distancia. Göbekli Tepe, con sus 12.000 años de antigüedad, es la evidencia más dramática de ese segundo salto. Una estructura de una complejidad arquitectónica y artística que no debería existir según el modelo gradual de desarrollo cultural. La explicación oficial es que los humanos simplemente eran más inteligentes de lo que pensábamos para esa época. Pero hay otra explicación, una explicación que los textos de Enoch, de Sumer, de Egipto y de los mayas formulan de manera consistente: que los supervivientes del diluvio no estaban solos, que entre ellos había individuos que llevaban en su genoma la memoria biológica de algo anterior, algo que les daba acceso a conocimientos que los humanos ordinarios no podían haber desarrollado en el tiempo disponible. El libro de Enoch lo dice explícitamente. Los vigilantes, los seres que se cruzaron con los humanos antes del diluvio, les enseñaron tecnologías específicas: metalurgia, astronomía, escritura, arquitectura, medicina, conocimientos que aparecen en el registro arqueológico humano de forma abrupta, sin antecedentes graduales, exactamente dónde y cuándo el texto dice que fueron transmitidos. No es una prueba, no es evidencia conclusiva, pero es un patrón demasiado específico y demasiado consistente para descartarlo con la misma frase de siempre. Es solo mitología, porque la mitología no predice hallazgos arqueológicos. La mitología no describe con precisión de ingeniería la composición de una estructura que todavía no había sido excavada. La mitología no coincide con los resultados de análisis genéticos publicados en revistas científicas revisadas por pares. Y sin embargo, este expediente lo hace, repetidamente, en culturas sin contacto entre sí, con detalles que solo tienen sentido si el origen de la información es el mismo en todos los casos, no la imaginación de pueblos distintos llegando independientemente a las mismas conclusiones, la memoria compartida de algo que todos presenciaron, algo que ocurrió antes de que existieran las fronteras, los idiomas, los océanos que separan los continentes en el mapa que conocemos. Algo que ocurrió cuando la Tierra era un solo mundo. Y ese mundo terminó. Y los que sobrevivieron llevaron consigo el recuerdo de lo que había existido antes. Y lo escribieron en piedra, en arcilla, en papiro, en corteza de árbol, en cada superficie disponible, con una urgencia que solo tiene sentido si lo que estaban registrando era demasiado importante para permitir que se perdiera. Porque ellos sabían algo que nosotros hemos tardado 12.000 años en empezar a redescubrir: que la historia no comenzó con la escritura, que la escritura comenzó cuando los últimos que recordaban el mundo anterior se dieron cuenta de que estaban muriendo, y que si no lo escribían el expediente se cerraría para siempre. Ese expediente no se cerró, sigue abierto. Y en el bloque final vamos a la pieza que conecta todo lo que hemos visto con algo que está ocurriendo ahora mismo, en laboratorios de genética y en excavaciones arqueológicas activas, algo que la ciencia oficial está a punto de no poder seguir ignorando. Porque hay un descubrimiento reciente que cambia todo. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué este expediente lleva 100 años siendo clasificado como pendiente de análisis adicional.
En 2022, el Laboratorio de Paleogenómica de la Universidad de Copenhague publicó un análisis que pasó completamente desapercibido fuera de los círculos académicos especializados. El estudio examinaba ADN extraído de restos humanos encontrados en distintos sitios arqueológicos del Levante, la región que hoy comprende Israel, Jordania, Líbano y Siria, datados entre el año 3500 y el año 1200 antes de nuestra era. El objetivo declarado del estudio era trazar los patrones de migración y mezcla poblacional en el Bronce medio y tardío. Lo que encontraron mientras hacían eso fue algo para lo que no tenían marco de referencia. En varios de los especímenes, particularmente en los datados antes del año 1650 antes de nuestra era, los investigadores identificaron segmentos del genoma que no correspondían a ninguna de las poblaciones ancestrales conocidas del Levante. No era ADN neandertal. Ya sabemos identificar eso. No era ADN de denisovano, la otra especie arcaica cuyo genoma fue secuenciado en 2010 a partir de un fragmento de dedo encontrado en una cueva de Siberia. Era otra cosa. Los investigadores la describieron en el paper con una frase que en el lenguaje académico equivale a admitir que no tienen idea de lo que están mirando. La llamaron ascendencia fantasma de origen indeterminado. Ascendencia fantasma. En la genética de poblaciones, ese término tiene un significado técnico preciso. Se usa cuando los modelos computacionales detectan en un genoma la señal estadística de una contribución ancestral que no puede ser atribuida a ninguna población conocida. Es la huella genética de algo que existió, que se mezcló con los humanos que sí conocemos y que luego desapareció sin dejar otros rastros identificables. Un fantasma en el código. El estudio de Copenhague no fue el primero en encontrar esa señal. En 2019, un análisis similar de genomas de poblaciones del África subsahariana, publicado en la revista Cell, encontró evidencia de introgresión, que es el término técnico para el cruce entre especies, de una población arcaica desconocida que habría divergido del linaje humano hace aproximadamente 650.000 años. 650.000 años. Eso es anterior a la divergencia entre Homo sapiens y los neandertales, lo que significa que en el ADN de poblaciones humanas actuales hay señales de cruces con algo que la ciencia todavía no ha podido identificar, clasificar ni nombrar. Algo que existió, que vivió junto a los humanos, que se cruzó con ellos y que luego desapareció, excepto en el código. Excepto en esa fracción de genoma que los genetistas llaman fantasma, porque no saben de dónde viene. Ahora conecta eso con lo que llevamos 3 bloques construyendo. Los textos más antiguos de la humanidad, en culturas sin contacto entre sí, describen seres que vivieron junto a los humanos antes del diluvio. Seres de estatura y longevidad anormales. Seres que construyeron estructuras que todavía no podemos replicar. Seres que transmitieron conocimientos que aparecen abruptamente en el registro arqueológico sin antecedentes graduales. Y la genética moderna está encontrando en el ADN humano actual la huella de cruces con algo que no puede identificar. Algo que los textos llaman nefilim. Algo que la genética llama ascendencia fantasma. 2 nombres distintos para la misma señal. Y ahora viene el hallazgo que lo cambia todo. El hallazgo que explica por qué este expediente lleva 100 años siendo sistemáticamente suprimido. No porque la evidencia sea débil, sino porque la evidencia es demasiado fuerte. En 2016, un equipo de investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel publicó un estudio sobre un gen específico del genoma humano llamado ARHGE-AP11B. Este gen no existe en ningún otro primate, no en los chimpancés con quienes compartimos el 98,7% del ADN, no en los gorilas, no en los orangutanes, no en ningún otro mamífero conocido. Es exclusivamente humano y su función es extraordinaria.
ARHGAP11B controla la proliferación de las células progenitoras de la neocorteza, la parte del cerebro responsable del pensamiento abstracto, el lenguaje, la planificación y la conciencia de uno mismo. En términos simples, este gen es el que hace que el cerebro humano sea dramáticamente más grande y más complejo que el de cualquier otro primate de tamaño corporal comparable. Los investigadores del Weizmann descubrieron que este gen surgió de una duplicación genética, una copia de otro gen que existe en los chimpancés, pero con una mutación específica que cambió completamente su función. Esa duplicación, según los modelos de datación genética, ocurrió hace aproximadamente 3 millones de años, y cuando los investigadores introdujeron una copia funcional del gen en embriones de ratón, los ratones desarrollaron neocórtex con pliegues, los mismos pliegues que caracterizan al cerebro humano y que no existen en el cerebro liso de los roedores. Un solo gen, una sola mutación, y el cerebro cambia de forma radical. Ahora quiero que conectes eso con algo que los genetistas llaman el problema de la aceleración evolutiva humana. El cerebro humano es evolutivamente anómalo, no en el sentido vago de que somos inteligentes, en el sentido técnico, medible, estadístico, de que la velocidad a la que el cerebro humano aumentó en tamaño y complejidad durante los últimos 2 millones de años no tiene precedente ni paralelo en el registro evolutivo de ninguna otra especie conocida. La selección natural, el mecanismo que Darwin identificó como el motor de la evolución, opera en escalas de tiempo de decenas o cientos de miles de generaciones para producir cambios morfológicos significativos. El cerebro humano triplicó su volumen en menos de 2 millones de años. En términos evolutivos, eso es un parpadeo. Un parpadeo durante el cual adquirimos capacidades cognitivas que no tienen equivalente funcional en ninguna otra especie del planeta. La explicación estándar es que la selección natural favoreció la inteligencia porque daba ventajas de supervivencia. Pero hay un problema con esa explicación. El cerebro humano consume el 25% de toda la energía del cuerpo, a pesar de representar solo el 2% de la masa corporal. En términos evolutivos, ese consumo energético es una desventaja enorme. Un cerebro tan costoso metabólicamente debería haber sido seleccionado en contra, no a favor, en un ambiente de escasez alimentaria. Y sin embargo, aquí estamos, con un cerebro que ningún modelo de selección natural ordinaria explica satisfactoriamente. Los textos del libro de Enoch describen a los vigilantes transmitiendo conocimiento a los humanos. Enseñando, interviniendo. ¿Qué pasaría si esa transmisión no fue solo cultural? ¿Qué pasaría si fue genética? ¿Qué pasaría si el cruce que los textos describen como la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres fue el mecanismo por el cual una modificación genética extraordinaria, quizás no producida por selección natural gradual, sino por una intervención más directa, entró en el linaje humano? Esa pregunta no tiene respuesta en la ciencia actual, pero la ciencia actual tiene el gen. ARHGAP11B existe. No tiene equivalente en ningún otro primate. Surgió en un tiempo evolutivamente anómalo y cambió todo. Ahora volvamos al expediente arqueológico, porque hay un hallazgo reciente que vincula todo esto con el territorio físico donde los textos colocan a los Nefilim. En 2018, arqueólogos israelíes excavando en el valle de Jezreel, en el norte de Israel, encontraron una tumba del período del Bronce Medio tardío, aproximadamente 1700 antes de nuestra era. La tumba contenía los restos de 13 individuos. 12 de ellos tenían proporciones esqueléticas dentro del rango humano normal. El 13º no. El esqueleto estaba incompleto, pero los huesos presentes, el fémur, la tibia, los huesos del brazo, permitían una estimación de estatura de entre 2,20 y 2,40 metros. La densidad ósea era significativamente mayor que la de los otros 12 individuos.
La estructura de las inserciones musculares indicaba una musculatura de una magnitud proporcional que habría hecho a ese individuo extraordinariamente más fuerte que cualquier humano moderno de tamaño comparable. El informe preliminar de la excavación fue publicado en el Boletín de la Autoridad de Antigüedades de Israel. El análisis definitivo, incluyendo el análisis de ADN, fue clasificado como pendiente de publicación. Ese análisis definitivo sigue pendiente de publicación 6 años después. El esqueleto está en una instalación de almacenamiento de la Autoridad de Antigüedades de Israel. No en exhibición, no en el museo, en almacenamiento. Clasificado como pendiente de análisis adicional. La misma frase, el mismo cajón, el mismo silencio. ¿Te suena familiar? Debería, porque es el mismo patrón que documentamos al principio de este expediente con los túmulos del Smithsonian. El mismo patrón que en Baalbek con los ingenieros que no pueden explicar cómo se movieron los bloques. El mismo patrón que con los cráneos de Paracas, cuyo ADN nadie en la academia quiere analizar oficialmente. El mismo patrón que con el libro de Enoch, excluido del canon precisamente cuando la Iglesia consolidó su autoridad sobre qué parte de la historia tenías permitido conocer. No es una conspiración con reuniones secretas y documentos firmados con sangre. Es algo más simple y más poderoso que una conspiración. Es inercia institucional. Es el peso colectivo de siglos de un modelo que funciona, que genera financiamiento, que produce carreras académicas, que sostiene estructuras de poder. Un modelo que no puede acomodar lo que este expediente contiene sin colapsar en puntos fundamentales. Y los modelos no colapsan voluntariamente. Los modelos se resisten. Clasifican los hallazgos como pendientes de análisis. Descalifican a los investigadores que hacen las preguntas incómodas. Publican artículos que explican por qué la evidencia no es evidencia. Y esperan que la siguiente generación olvide lo que la generación anterior encontró. Pero hay algo que ese mecanismo no anticipó. Internet. Por primera vez en 12.000 años, el mecanismo de supresión tiene un problema que no puede resolver con un cajón y una etiqueta dependiente de análisis. Los papiros de Turín están digitalizados y disponibles para cualquiera. Los rollos del Mar Muerto están en línea. Los reportes anuales del Bureau of American Ethnology, donde se documentaron los esqueletos gigantes de los túmulos del siglo XIX, están en archive.org, accesibles con una búsqueda de 3 palabras. El estudio de Tel El Hammam está en Scientific Reports, descargable gratuitamente. El análisis genético de Copenhagen está en acceso abierto. El gen ARHGE-AP11BE tiene su propia entrada en la base de datos del proyecto Genoma Humano. El expediente nunca estuvo más accesible que ahora. Y nunca hubo más personas en la historia capaces de leerlo, conectarlo y hacer las preguntas que genera. Si este video te dio una de esas preguntas que no puedes dejar de hacerte, suscríbete al canal. Porque esto fue solo el primer expediente. Hay otros. El expediente de las civilizaciones que desaparecieron antes de que comenzara la historia oficial. El expediente de las estructuras submarinas que la geología no puede explicar. El expediente de los textos que fueron destruidos específicamente para que no llegaran hasta aquí. Cada uno de esos expedientes conecta con este, y cada uno de ellos tiene la misma característica que tiene este. No se basa en especulación, se basa en lo que está escrito, en lo que fue fotografiado, en lo que fue medido, en lo que fue publicado en revistas revisadas por pares y luego silenciosamente archivado. Suscríbete para no perderte el siguiente, porque el siguiente va a ser más difícil de ignorar que este. Ahora quiero que mires hacia atrás y veas el expediente completo. Tenemos restos físicos que desaparecen de las colecciones institucionales de forma sistemática en todos los continentes durante 120 años. Tenemos textos de culturas sin contacto entre sí que describen con precisión de ingeniería los mismos seres, con las mismas características físicas, en el mismo período cronológico, con el mismo final.
Tenemos estructuras que desafían las capacidades técnicas de su época de una manera que ningún equipo de ingeniería moderna ha podido replicar sin maquinaria pesada especializada. Tenemos análisis genéticos publicados en las mejores revistas científicas del mundo que encuentran en el ADN humano actual la huella de cruces con algo que no puede ser identificado ni clasificado. Tenemos un gen en nuestro propio genoma que no existe en ningún otro primate, que surgió en un tiempo evolutivamente imposible y que es directamente responsable de la capacidad cognitiva que nos separa de todo lo demás que existe en este planeta. Tenemos un evento de destrucción masiva datado en 1650 antes de nuestra era con evidencia física de potencia equivalente a 1000 bombas nucleares, exactamente dónde y cuándo el texto más leído de la historia dice que ocurrió. Tenemos esqueletos en cajones. Tenemos análisis pendientes de publicación desde hace 6 años. Tenemos la misma frase repetida en 12 países durante 120 años. Pendiente de análisis adicional. Cada pieza de este expediente, tomada de forma aislada, puede ser descartada. Una anomalía arqueológica. Un texto mal interpretado, una señal genética sin identificar, un gen de origen incierto. Pero el expediente no es una pieza. El expediente son cientos de piezas distribuidas en todos los continentes, en todos los períodos de la prehistoria humana, en todos los formatos posibles de registro, desde el ADN hasta la piedra, desde el papiro hasta los estratos del suelo, todas apuntando en la misma dirección. Todas diciendo lo mismo, que hubo un mundo antes de este, un mundo con seres que no eran completamente lo que somos ahora, un mundo que terminó de forma violenta y abrupta, y que los que sobrevivieron ese final no sobrevivieron solos, y que lo que trajeron consigo cuando sobrevivieron sigue aquí, en las estructuras que no podemos explicar, en los textos que no queremos leer como lo que son, en el ADN que llevamos en cada célula de nuestro cuerpo, en el gen que nos hace humanos y que no debería existir según ningún modelo evolutivo estándar. El expediente lleva 12.000 años abierto, y la única razón por la que todavía no tiene respuesta oficial no es que la evidencia sea insuficiente, es que la respuesta que la evidencia señala es demasiado grande para el modelo que la ciencia oficial lleva 2 siglos construyendo. Demasiado grande para admitirla sin demoler simultáneamente la estructura completa. Y las instituciones no se demolen a sí mismas voluntariamente. Pero hay algo que ninguna institución puede detener. La pregunta que ya está en tu cabeza ahora mismo. La pregunta que no existía antes de que abrieras este expediente. Y que ahora no puedes cerrar.